Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos amas, tuviste misericordia de nosotros que nos alejamos de ti en el pecado. Cuando no conocíamos a Dios, Dios nos amó y para salvarnos el Señor Jesús padeció el juicio que debíamos recibir por nosotros. Y con la sangre preciosa del Señor lavaste nuestros pecados eternamente. Nos libraste del juicio y la maldición, y nos salvaste sin ningún precio, y nos hiciste los hijos de Dios. Y te damos las gracias por permitirnos el eterno reino de Dios como esperanza. Mientras vivimos en este mundo, no nos dejaste y siempre estás con nosotros, guardando nuestras debilidades, y mediante el Espíritu Santo nos sujetas con la gracia, con la palabra y la mano poderosa. Y lo que queda de vida hasta entrar en tu reino, nos guardas, nos guías y nos proteges. Te damos gracias por todo esto. En esta hora nosotros los salvos, por tu sangre preciosa estamos reunidos y te damos las gracias por permitirnos alabarte, aprender tu palabra y estar en comunión en el Señor. Creemos en que en este tiempo el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Guarda a cada uno de nosotros, y si hay alguien que no haya entendido tu amor, abre sus corazones y haz que entienda tu gran amor y reciba la salvación. Y si hay alguien débil de corazón o en pruebas, sujétales a cada uno con la palabra y la mano poderosa. A todas las iglesias del país y de todo el mundo, y a todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio, dales la gracia apropiada y que vivan como hijos de Dios aptos sin que falte ninguno y prediquen el Evangelio del Señor con valentía y hagan la voluntad que alegra a Dios y vivan glorificando a Dios. A los que están enfermos, sánales y haz que no nos falte nada para vivir lo que nos queda por Dios. Todavía somos débiles e insensatos y no conocemos la voluntad de Dios, y muchas veces actuamos según nuestra carne. Señor, sujétanos con la palabra y el poder del Espíritu Santo, y que nuestro corazón y nuestra vida cada día se parezcan más al Señor. Y ayúdanos para que podamos vivir como los hijos de Dios. Señor, que nos das la palabra necesaria y nos enseñas a cómo obrar. Haznos conocer tu santa voluntad en esta hora y danos la sabiduría y el poder para poder entender y poner por obras tu voluntad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta aquí. Este año de 2022 ya se está acabando, al igual que cuando el sol se pone por el oeste. Tuve la expectativa de que podría venir el Señor este año, y como aún no ha pasado todo el año, puede que venga antes de que termine. Tuve esta expectativa porque, como dice la palabra, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y las señales que ocurrirán antes de la venida del Señor se han cumplido ante nosotros. Y debemos conocer que está cerca a las puertas el Señor. Y se pueden escuchar los pasos del Señor que están cerca a las puertas. Por lo que puede que venga este año. Así que debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor cuando sea. Por eso, como dice en la Biblia, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos de prepararnos para encontrarnos con el Señor cuando sea. Y si hay alguien que no tiene seguridad en su salvación, rápidamente no pierdan el tiempo y hagan consulta o escuchen el seminario otra vez y, como sea, aseguren su salvación. Y si han recibido la salvación, pero no están viviendo una vida apta como cristianos salvos, ¿hasta cuándo van a estar viviendo así? Pensando si soy salvo o no. La salvación que se ha cumplido en nuestros corazones debe de aparecer en nuestras vidas, ¿no? Si decimos que somos salvos solo con la cabeza y no vivimos nuestra vida bien como cristianos salvos y lo dejamos pasar, pienso que es lo mismo que tener una enfermedad mortal y vivir como si nada. Entonces tenemos que vivir examinando nuestra fe y probándonos en nuestra vida cristiana para que en el momento en el que venga el Señor no seamos avergonzados ni seamos reprendidos. Y también la familia que aún no ha recibido la salvación, nuestros parientes y vecinos, a esas personas tenemos la oportunidad de predicarles el Evangelio, por lo que deberíamos de hacerlo, ¿no? La oportunidad de evangelizar. Para poder evangelizar primero debemos de ser cristianos salvos y vivir como tal. Pero si evangelizamos sin vivir una vida apta como un cristiano salvo, tanto en corazón como en nuestra vida, la gente pues ya lo sabe. Y las personas que están a nuestro alrededor nos miran a ver si es una persona que cree de verdad y están observando nuestra vida para asegurar si de verdad hemos recibido la salvación. Por eso, si en nuestra vida no aparece ninguna prueba segura de que seamos cristianos salvos, ellos van a decir, pues cree tú, ¿no? Y por más que evangelicemos, no tenemos fuerza. Y debemos de saber que la responsabilidad a que ellos no hayan recibido la salvación está sobre los que recibieron la salvación antes. Por eso,
Debemos de sentir que cuando pasa un año y se acerca un año nuevo, el tiempo que podemos vivir en esta tierra es más corto y que la segunda venida del Señor está más cerca. Si vemos en Romanos capítulo 13, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. La salvación de la que habla aquí es la transformación del cuerpo cuando venga el Señor otra vez. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Por eso dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Lo está diciendo muy claro, y cada vez queda menos tiempo para encontrarnos con el Señor. El día de la venida del Señor cada vez más cerca, cada día está más cerca, cada día está más cerca. Entonces, ¿no tendremos que prepararnos? La vida cristiana no es la vida religiosa, es totalmente diferente a una vida religiosa superficial. Espero que tengan este pensamiento siempre, ¿eh? Y los domingos por la mañana continuamente le estoy hablando sobre la salvación, el mayor regalo de Dios al hombre. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde nos está diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Los salvos han recibido el regalo de Dios, pero ¿qué regalo? Si una persona nos da un regalo valioso, debemos de ver qué regalo es. Y tampoco debemos de perder el corazón de agradecimiento hacia esa persona. Y ese regalo nos da algo que necesitamos, ¿no? Y si es algo que no necesitamos, pues ese regalo no sirve para nada. Pero si nos ha dado el regalo que más necesitamos y es más importante, y aun recibiéndolo lo escondemos a un lado, pues qué sentido tendrá, ¿no?, la persona que nos lo ha dado. Y es como si no tuviésemos un corazón de agradecimiento, y ese regalo eh, no tiene nada que ver conmigo. Entonces debemos de volver a comprobar cuál es ese regalo y volver a pensar en el amor y la gracia de Dios con que nos salvó, abundando en gracia y alegría. Porque ese regalo es tan grande que no sabemos cuán grande y asombrosa es. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: una salvación tan grande. No lo expresa así: tan grande. Y decir que Jesús es el Hijo de Dios se refiere a que en Jesús nos haremos los hijos de Dios. Y nos explica que el estatus de Hijo de Dios es mayor que los ángeles, y los ángeles deben de servir a los hijos de Dios, los herederos de Dios que irán al cielo. El ser más glorioso después de Dios son los ángeles. Pero decir que Jesús es mayor que los ángeles se refiere a que los salvos estarán en el mismo puesto que es el Señor, mayor que los ángeles, y los ángeles nos servirán. ¿No? El ángel más hermoso y especial que creó Dios era Lucifer, y este ángel quiso ser como Dios y fue echado, y este es Satanás, el enemigo de Dios, ¿no? Pero ellos, una vez que se corrompen, pues no tienen la oportunidad de arrepentirse y no pueden recibir la salvación. Y el unigénito de Dios no muere por los ángeles. Pero el propósito por el que creó a los hombres es diferente al de los ángeles.
creó a los hombres para darle el puesto que quiso Lucifer de ser como Dios, pero todos los hombres en Adán se separaron de Dios y se corrompieron. Pero esto no era el fin, sino que Dios envió a su unigénito y limpió todos los pecados que cometió el hombre y pagó por ellos, y resucitando nos dio la nueva vida, y según el propósito por el que nos creó, nos hizo hijos de Dios y nos dio el puesto más alto que los ángeles. Y en la Biblia continuamente nos habla de esto. Por eso yo aún tampoco sé cuán grande es esta salvación que hemos recibido. Poco a poco estoy sabiéndolo más, y en ese proceso abunda la alegría y la gracia. Y nosotros, como personas que hemos recibido este regalo tan grande, debemos de saber cómo debemos de vivir. Debemos de ir cambiando. Por eso les dije que no era un regalo simple, sino que era un set de regalos. Y se lo expliqué en 8 partes. Primero, cuando recibimos la salvación, lo primero que sabemos es que hemos recibido el perdón de pecados. En Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hemos recibido la eterna perdición. Después, que hemos sido justificados. Nos ve como una persona que nunca ha pecado y que ha cumplido a la perfección la ley de Dios, y nos considera justo, ser justificado. Eso es un gran regalo. También dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Adán estábamos muertos y en Cristo nos revivió. También al pecador que debe perecer le da la vida eterna y nos hizo renacer de nuevo. Y nos hizo hijos de Dios. Hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios, ¿lo saben? Ni en este mundo no hay otro estatus mayor que ser el hijo de Dios. Jesús se hizo el primogénito entre muchos hermanos y nosotros nos hicimos hijos en Jesús. ¿Lo entienden? Es lo que dice la Biblia. Y nos hicimos los herederos de Dios. Un padre quiere darle todas sus cosas a su hijo. El que recibe todo lo de su padre es el heredero de Dios, los herederos. ¿Pueden sentirlo? Toda la autoridad y gloria de Dios que creó y gobierna los cielos y la tierra, pues todo esto lo pasa a sus hijos. Se lo hereda. Por eso, en Romanos capítulo 8, versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 17, dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos, también somos herederos. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificados con Cristo. La gloria en este mundo, no hay ninguna gloria. La gloria del mundo se pudre y se desaparece. Tampoco hay nada glorioso en este mundo. Dios es quien está en la gloria eterna. Jesús vino con cuerpo de hombre y nos enseña la gloria de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no solo nos salva a través de Jesús, sino que en Jesucristo nos da su gloria. Coherederos con Cristo, herederos que recibiremos la gloria con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Sobre esto les hablaré en otro momento y hoy les hablaré sobre el regalo que nos ha dado. Y lo que les quiero decir hoy es el octavo, ¿no? Les quiero hablar sobre que hemos recibido el Espíritu Santo, porque los salvos no conocen cuál es el regalo que han recibido. Y lo que conocen, pues lo dejan pasar. Dicen que he recibido. No sé si lo han olvidado o lo han dejado escondido. Si vemos la palabra que hemos leído en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y 120 personas y los 12 discípulos predicaron el Evangelio y Pedro dijo a los judíos, al pueblo de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y lo dijo con tanta seguridad, mediante el poder del Espíritu Santo, que los judíos le dijeron, ¿de verdad Jesús, quien nosotros matamos, es el Cristo Mesías enviado por Dios? Entonces, ¿qué nos pasará? Porque eran los asesinos del Hijo de Dios, y dijeron, ¿qué haremos? Y había personas que hasta el final no creían, pero entre los judíos, escuchando esta palabra, había personas que se compungieron y se arrepintieron, y en un día recibieron la salvación 3.000 personas, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Dijeron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. No se recibe el perdón de pecados después de bautizarse, sino que esto ocurre a la vez. Una persona que ha recibido el perdón de pecados, una persona salva, como señal recibe el bautismo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don, dice. Entre los regalos que nos da Dios, ¿entienden cuán gran regalo es recibir el Espíritu Santo? Les he hablado antes sobre los 7 regalos. Obviamente no hay ningún regalo que no sea grande. Son grandes y asombrosos. Pero el regalo de recibir el Espíritu Santo es tan grande y asombroso, ¿no? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este regalo es para los que reciben la salvación, para los que se arrepienten. Arrepentirse no es pecar y confesar con lágrimas, ¿no? Sino que sabiendo que somos pecadores en perdición, volverse totalmente y aceptar a Cristo como su Salvador. Eso es el arrepentimiento. Algunas personas se creen que llorar y ayunar todas las madrugadas, irse a un monte a orar, es el arrepentimiento, pero no es así. Ese tipo de arrepentimiento también lo hizo Judas Iscariote. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata y no utilizó ni un duro. Después entró en razón, diciendo, he vendido a mi maestro. Durante 3 años Jesús amó mucho a Judas, sabiendo que era el que le iba a vender, le amó igual que los otros discípulos. La noche antes de morir, cuando lavó los pies de sus discípulos, también le lavó los pies a Judas. El último pan lo partió y se lo dio. Es la señal de amor. Dijo que le amó, que le amaba hasta el final. Y Judas hasta el final traicionó ese amor. Porque él esperaba que Jesús se hiciese rey, pero veía que eso no iba a ocurrir.
iba a ser capturado, ¿no? Y se pensaba que él tendría un puesto alto, pero al contrario, por ser el discípulo de Jesús, pensó que él también podría no tener problemas y ser capturado y castigado. Y por eso, entregando a Jesús, podía llevarse el mérito, ¿no? Y el dinero y estar seguro, ¿verdad? Es una persona de cálculos rápidos. Pero después entró en razón, ¿no? Porque tenía conciencia. Por eso llevó las 30 piezas de plata a los sacerdotes y les dijo, he vendido a mi maestro que no tiene pecado, tomad el dinero. Y los sacerdotes le dijeron, cobarde, ¿te crees que recibiéramos el dinero de vuelta? Llévatelo. Estos sacerdotes también sabían lo astuto que era Judas y no, lo grande que era el pecado de vender a su maestro, aunque no conocían a Jesús. Y le dijeron, recibe tú el castigo por vender a tu maestro. Y tiró las 30 piezas de plata dentro del templo y dijo, yo debo de morir. Y en lo alto de una colina se colgó de un árbol y se suicidó, ¿no? Y después cayó al suelo y se le explotaron los intestinos. Con esas 30 piezas de plata compraron una tierra que no se podía utilizar y la utilizaron como cementerio de los gentiles, de los viajeros. Y este Judas lloró mucho, ¿verdad? Devolvió todo el dinero y lloró mucho y se sentía tan mal que dijo, debo morir. Y Pedro también negó 3 veces a Jesús diciendo, yo no soy su discípulo, yo no conozco a Jesús. Pero buscando a la persona que se lo dijo, le volvió a decir, antes he hecho mal negando, sí soy el discípulo de Jesús. Pero no tenía esa valentía. Judas sí tenía valentía. Se acordó de la palabra, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y después de negarle 3 veces y el gallo cantó por segunda vez, dice que Pedro se fue y lloró. Y eso es todo. Seguramente después de esto, cada vez que el gallo cantaba, Pedro habrá llorado durante toda su vida. Derramar muchas lágrimas por el pecado y hasta morir por sentirse mal no es el arrepentimiento, sino que hay que volverse. Pedro se volvió totalmente. Y como mejor discípulo del Señor, recibió el perdón y siguió trabajando por Dios. El arrepentimiento, ¿no? Igual que cuando el hijo pródigo malgastó todo el dinero de su padre e iba a morir, solo por estar llorando, ¿eso es el arrepentimiento? El arrepentimiento es decir, volveré, levantarse y volverse a su padre. Es arrepentirse y volverse. Arrepentirse y corregir. Recibir la salvación es corregir. Arrepentirse es entrar en el seno del Padre. Recibir la salvación es el arrepentimiento verdadero. Por eso, arrepentirse y recibir el bautismo en nombre de Jesucristo y recibir el perdón de pecados ocurre a la vez a la persona salva. Una persona salva debe recibir el bautismo. No significa que el bautismo sea la salvación, sino que es lo que debe recibir un salvo. Una persona casada celebra la boda. Y aunque no hayan celebrado la boda, si las dos personas se casan, es el casamiento, ¿no? Están casados. No es que no estén casados y no celebran la boda.
Pero la boda es la señal que enseñan a las personas. Y el bautismo es confesar ante Dios y las personas que está muerto en este mundo y vive para Dios. Que el pecador está muerto y vive como justo. Que ha nacido una nueva vida. Es una promesa de que ya no vivo por mí ni por las cosas vanas, sino que lo que queda de mi vida lo viviré para la gloria de Dios. Hay personas que hacen la promesa cuando se casan, pero después la rompen. Eso está mal, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es aceptar el pecado, ¿no? Que soy un pecador que debe ser destruido y aceptar al Señor. El arrepentimiento para los judíos era reconocer a Jesús, a quien habían rechazado como el Mesías, y aceptar a Cristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces recibirán el Espíritu Santo como un regalo. ¿Por qué lo habrá expresado como un regalo? Debemos de aprender continuamente cuán grande es este regalo. Creo que hoy no podré explicarlo suficientemente. No solo porque tenga que decir muchas cosas para explicarlo, sino que pienso que yo tampoco puedo expresarlo todo suficientemente. Por eso la promesa que nos dará el Espíritu Santo como regalo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa se la hace a vosotros, los judíos de entonces. Y vuestros hijos, ¿no? Son sus hijos. Y para todos los que están lejos, los gentiles, porque el Evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra, para todos los que están lejos. Nosotros también, el Evangelio pasó desde Jerusalén hacia el occidente hasta nosotros. Los que están lejos, nosotros también estamos lejos, ¿verdad? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que nos haya llamado es que respondamos al llamamiento que es el Evangelio, recibiendo la salvación. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Es el llamamiento. ¿No? Es el llamamiento. En Salmos capítulo 50, versículo 1 dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Nos está llamando diciendo que volvamos, porque nos ha perdonado los pecados. Y recibiendo este llamamiento, ahora las personas salvas aceptan la salvación. ¿Por cuántos? ¿Por cuántas personas? No hay un límite. Algunas personas dicen que hay personas escogidas aparte, pero ¿hay personas escogidas para ir al cielo y personas escogidas para ir al infierno? No hay ni una persona escogida para ir al infierno, porque no quiere que ninguno sea destruido. Hablan de la predestinación porque no conocen bien la Biblia. Yo crecí en la iglesia presbiteriana y fui a la escuela presbiteriana de teología y ahí era muy especial la predestinación. Las personas a las que ha escogido Dios reciben la salvación, pero las que no ha escogido, por más que quieran creer, no pueden. ¿No sería Dios muy raro? Dice esto y después decir que quiere que ninguno se pierda y que todos sean salvos es una contradicción. El inglés John Wesley estuvo como pastor en la iglesia anglicana y después de recibir la salvación dijo, no hay nadie predestinado. Y la salvación es decisión de cada uno. Y eso es lo correcto. Entonces la palabra por cuantos significa que no hay límite. Todo aquel que cree, no hay límite. Dios quiere que todos sean salvos. Y no solo les salva, sino que a los salvos les da el Espíritu Santo y esto se lo ha prometido a todo el mundo. Nosotros hemos recibido la salvación.
¿Han recibido la salvación o no? ¿Se han hecho hijos de Dios? ¿Se han hecho los herederos de Dios? ¿Han recibido el Espíritu Santo? ¿De verdad lo han recibido? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Eh? No sé, he recibido la salvación, pero el Espíritu Santo no sé. Algunas personas dicen que han recibido la salvación, pero no han recibido el perdón de pecados. Y otras dicen que han recibido el perdón de pecados, pero no han renacido. Lo dicen porque no lo saben, pero también lo dicen porque no han recibido la salvación. Una persona salva ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso, a la vez que se recibe la salvación, se recibe el Espíritu Santo. Busquemos en 1 Corintios capítulo 1, en 1 Corintios capítulo 2, capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros. Aquí es la palabra que envía a los santos salvos de la iglesia de Corinto, y es la misma palabra que nos da a nosotros ahora. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el diablo que gobierna este mundo. Hasta que seamos salvos, lo sepamos o no, el diablo controla nuestros corazones. Pero como cuando Jesús echaba fuera a los demonios, después de recibir la salvación, el espíritu del mundo es echado y en su lugar entra el Espíritu de Dios, sino el espíritu que proviene de Dios. Es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y conocemos la gracia que nos ha dado Dios. Entender y creer es la prueba de que ha venido el Espíritu Santo. Porque el que nos hace creer y entender es el Espíritu Santo. Entonces me hace entender y se va. No es así. Desde ese momento se queda. Señor que perdonó mis pecados, está dentro de mí. El que nos hace creer y entender el perdón de pecados es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en mí. No se va, ¿lo saben? Aunque el salvo no sepa que mora el Espíritu Santo, está ahí. Pero debe saberlo. Yo antes, cuando iba a predicar solo, fui ahí al frente, ¿no? Siguiendo el río Hantan hacia el norte. Fui como pude hasta el frente a evangelizar. Y ya tenía que volver, pero vi mi bolsillo y no tenía dinero. Era un problema. Tenía que volver en bus. Y por eso le pedí a una persona, por favor, deja mi dinero para el bus. Y así, sin dinero, fui hambriento, sin poder comer. Y cuando llegué, encontré el dinero en un lado. Si lo tenemos, pero no lo sabemos, pasamos hambre, ¿verdad? Igual que esto, si está el Espíritu Santo, pero no lo sabemos, somos cristianos pobres. Hay una historia muy graciosa. Hace mucho tiempo, un doctor pobre se fue a estudiar a Estados Unidos y antiguamente no iban en avión, sino que iban en barco, ¿no? Tardando un mes o más. Y el billete se lo compró alguien y pudo montar en el barco, pero a la hora de comer tocaban la campana
y avisaban para comer, pero él no tenía dinero y no fue al comedor y pasó hambre durante todo el día. Tenía tanta hambre que el siguiente día en el desayuno se fue al comedor y había sobras, ¿no?, de otras personas y preguntó, ¿puedo comer las sobras? Y le dijeron, sí, sí, cómaselo. Dijo gracias y se lo comió. Y pasó hambre durante otro tiempo y volvió a preguntar, ¿puedo comérmelo? Y pasó un mes de esta manera. Y mañana por la mañana ya llegan a Estados Unidos. Una persona dijo, esa persona es rara. No viene a comer a la hora de la comida y cuando terminan viene y se come las sobras. Le preguntaron, ¿por qué no viene a comer a la hora? Y él respondió, es que no tengo dinero. ¿Eh? ¿Pero tienes el billete de embarque? Sí, lo tengo. Ay, señor, lea el billete. Este billete no llega solo a Estados Unidos, sino que toda la comida está incluida. No lo había leído. Ay, el doctor pobre, el doctor tonto. Qué frustrado estará, ¿no? Que comió las sobras durante un mes. Es una historia graciosa. Es así, aunque esté el Espíritu Santo, si no lo sabe, es muy pobre. ¿Qué enseña el Espíritu Santo? ¿Se creen que enseña a volar? Leamos Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Leamos juntos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es porque es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. También en el 14 dice Espíritu, Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Cristo. Espíritu Santo. En el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. En Romanos 8 dice Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo. Todos son lo mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en mí. Aunque no lo sepamos, está, ¿lo saben? Un bebé cuando nace no sabe qué hay en su cuerpo, no sabe si tiene corazón o los pulmones o qué es lo que tiene dentro de su cuerpo, ¿no? No conoce los órganos que tiene. Y aunque no lo sepa, están ahí. Después, aprendiendo la anatomía en la escuela, conoce que tiene hígado, que tiene riñones, ¿no? Etcétera. Igual que esto al principio, cuando recibí la salvación, yo también solo sabía que recibí el perdón de pecados. Pero aprendiendo me di cuenta, eso es la salvación. Y aprendiendo más, dije, ya renací cuando terminó esto. Y después, soy hecho hijo de Dios. Recibí la vida eterna, ¿no? Y uno a uno lo voy entendiendo. Ya lo recibí todo y lo estoy entendiendo. Después debemos saber, el Espíritu Santo mora en mí. Eso lo debemos de saber. Por eso, si no conocemos al Espíritu Santo,
Es como recibir el regalo, pero no sabemos qué es lo que hemos recibido. El doctor pobre tenía todo incluido en el billete, ¿no? Y ahora cuando montamos en el avión y comemos, pagamos la comida aparte. Si no es una aerolínea muy barata, pues no es así, sino que está todo incluido. Igual que esto, a nosotros los salvos, Dios nos ha dado muchísimas cosas. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra cristiano, ¿no? No se le puede llamar cristiano a una persona que va a la iglesia. Eso solo es un religioso. Religioso del cristianismo, un religioso. Cristiano es una persona en la que Cristo vive en él. ¿Saben? Cristiano. Persona de Cristo. Persona que tiene el Espíritu de Cristo. ¡Qué asombroso! Busquemos Gálatas capítulo 3. Gálatas. Después de 2 de Corintios, Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nos ha dicho que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Lo hemos recibido haciendo algo? La salvación no se recibe haciendo algo, sino que es un regalo. El Espíritu Santo también es un regalo. No lo hemos recibido por hacer las obras de la ley, por el oír con fe. Cuando escuchamos y creemos el Evangelio, que es la gracia de Dios, recibimos la salvación y el Espíritu Santo. Recibimos todo. Deben saber que han recibido el Espíritu Santo, es muy importante. Si no sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo, no podemos hacer bien la vida cristiana. Gálatas capítulo 2, ahí en el versículo 20, capítulo 2, versículo 20, leamos juntos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando entendemos el Evangelio por primera vez, ¿qué es lo que entendemos? Que Jesús no tiene pecados, murió por mí en la cruz. La maldición y el juicio que debía recibir lo recibió el Señor por mí. Mediante la muerte de Jesús, pagó toda mi maldición y juicio, y con la sangre de Jesús limpió nuestros pecados. Eso es lo que entendemos. Después de recibir la salvación, volvemos a ver la cruz y entendemos algo más. No solo murió Jesús, sino que yo también he muerto. En la palabra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ¿Pablo estaba crucificado al lado? No es así. Que haya sido crucificado juntamente con Cristo se refiere a que yo, mi pecador, murió con el Señor en la cruz. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dios considera que todos murieron. ¿Qué significa que haya muerto a la vez? Yo como pecador, mi deseo, mi plan, mi antiguo hombre, todo murió crucificado con el Señor. Cuando nos bautizamos, morimos y somos enterrados con el Señor. Entrar en el agua es ser enterrado. Morimos y somos enterrados con el Señor.
Cuando salimos del agua, revivimos con una nueva vida. Cuando vemos la cruz después de ser salvos, pensamos, yo he muerto. Mis pensamientos, mi obstinación, mi deseo, mi vida, todo lo mío está muerto. Y hemos sido crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si el Espíritu Santo nos hace entender esto, no se puede entender bien. Si he revivido yo, ¿por qué no vivo yo y vive el Señor en mí? Si no vivo yo, sino que el Señor está dentro de mí y es mi vida y el todo de mí. ¿Entienden? Es el Señor de mi vida. El Señor es mi dueño ahora. Yo no soy el dueño. Yo he muerto con el Señor, he sido enterrado y ya. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne se refiere a la cáscara, ¿no? El cuerpo. Y después de desechar esta piel, en mi carne he de ver a Dios. Esto es mi cáscara y dentro está mi espíritu. No solo está mi espíritu, sino que también mi deseo, mi obstinación, mis ideales, no todo. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Su deseo, sus pensamientos, sus planes, su obstinación, sus ideales, a sí mismo. Negarse significa no que sacar no el cadáver enterrado y llevarlo encima. Dice, ¿lo vas a llevar todo el rato? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz es sufrimiento. Jesús, que no tenía pecados, llevó la cruz en silencio. Ahora, después de ser salvos, nosotros seguimos al Señor. El Señor llevó la cruz por el pecado. Pero yo la llevo para seguir al Señor que me salvó. Debemos seguir al Señor llevando la cruz. Subiendo una cuesta, ¿no? Pues su maestro lleva una carreta, ¿no? Sudando y empujándola. Y el alumno podría ir abanicándose y silbando detrás de él. Tendrá que empujar. Como el Señor lleva la cruz por mí, yo también la llevaré para obedecer a la palabra del Señor. La cruz es sufrimiento. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Por eso, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora la vida y la personalidad del Señor están en mí. El Señor vive en mí. Es el dueño desde ahora. Si vamos al mar, hay caracolas de mar arrastrándose. Y las caracolas de mar en realidad no se arrastran, ¿no? Y se mueven rápido en el agua. Y si le damos la vuelta para ver ¿qué hay dentro? Un cangrejo. Yo cuando fui a Guam a evangelizar, subiendo una cuesta, vi una caracola de mar arrastrarse. Lo vi y era bastante grande y estaba ahí dentro. Cuando lo cogí, se metió para adentro ese cangrejo. Y me lo llevé al hotel y lo metí en el cajón de mi habitación. Y estaba toda la noche haciendo ruido ahí. Y era tan ruidoso que al día siguiente le liberé. El cangrejo se viste de la cáscara de otro. Y si crece este cangrejo y le queda pequeño, se cambia a otro más grande. Pensando en esto, en mi cuerpo, mi carne tal cual,
y el que vive dentro ya no soy yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está dentro de mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios y ese Señor es el dueño de mi vida. Esto es muy importante, ¿eh? Leyendo Gálatas capítulo 2 versículo 20 una y otra vez y pensando qué significa y pidiendo que me dé entendimiento. Si entendemos esta palabra exactamente, podemos vivir como un cristiano. Por eso ahora el Espíritu Santo que mora en mí es el Espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es la persona de Cristo. En la persona salva está el Espíritu de Cristo. Yo ya estoy muerto con el Señor. Estoy enterrado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí, el dueño de mi corazón. Es Cristo. Por eso, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cristo es el dueño de mi corazón. Ya no puedo vivir como yo quiera. En Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que no podemos ni vivir ni morir por nosotros. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, ¿verdad? Si un salvo dice, pues no, yo voy a vivir y morir por mí. Pero si gana dinero para sí y trabaja duro para sí y vive y muere para sí, ¿qué será esto? Esto es una maldición, ¿entienden? Es miserable. Sin embargo, es la mayor gloria cuando sufrimos por el Señor y algunas veces somos pobres, sufrimos persecución y vivimos por el Señor y morimos por el Señor. Es gozoso. Por eso, cuando los apóstoles eran encarcelados predicando el Evangelio y eran encadenados, golpeados y encarcelados en la prisión, cantaban alabanzas. Estoy tan agradecido porque me ha salvado a un pecador como yo y me permitió predicar el Evangelio del Señor y sufrir por el Señor. Y están muy agradecidos porque le ha dado el privilegio de poder sufrir, ser azotado y poder morir por el Señor. Por eso alaban. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Dónde? ¿Viviendo cómodamente, comiendo cosas ricas, alaban? Cuando están en hambre, desnudos y azotados. Estas cosas son por el Señor y por eso están agradecidos y alegres cantando alabanzas. Ya se lo he dicho varias veces que también es bueno agradecer y alabar y alegrarse cuando vivimos cómodamente, pero si confiamos y obedecemos, alabamos y agradecemos a Dios en medio de tribulación, pobreza y persecución, nos considera más valiosos. ¿No es así? Eso es más valioso. Por eso el Señor es mi dueño. Ya no es vivir como uno quiera, ¿no? Sino que viva o muera, sea tu voluntad. Vivimos y morimos según la voluntad del Señor. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 dijo, conforme a mi anhelo y esperanza
de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si glorificamos al Señor en vida, debemos de vivir, y si le glorificamos muriendo, debemos de morir. Deseamos que Cristo sea glorificado en mi cuerpo. Es la palabra que les había mandado el apóstol Pablo a los santos de Filipos en la cárcel. ¿Lo saben? Por eso, esta es su más sincera expectativa y deseo. Si Cristo es más exaltado en mi cuerpo y el Señor glorificado, puedo morir 100 veces. Por eso, viva o muera, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ha dicho que es el deseo, ¿no? Que es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para mí es mejor ir rápido al Señor. Y por eso está ahí entre vivir o morir. Y no lo sabe. Es divertido, ¿no? Lean Filipenses capítulo 1. Vivir es bueno para vosotros y morir es mejor para mí. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 9 dice, o ausentes o presentes. Se refiere a vivo o muerto. Por tanto, procuramos también serle agradables. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sería muy bueno que sea así, ¿no? Por un poco de dificultad nos quejamos de nuestra situación, pero ¿qué pasa con mi situación? El Señor me salvó y está conmigo. Le doy todos mis problemas al Señor y se lo dejo. Que se haga según tu voluntad, Señor. Si me esfuerzo para vivir por la voluntad del Señor, ¿qué más da si me hace vivir menos o me lleva antes? Si pobres en pobreza confiamos en el Señor, y si ricos en abundancia vivimos por el Señor, pero todos mis problemas se los damos al Señor. ¿Para qué voy a cargar yo con eso? Si se lo dejo al Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, no porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bueno, ¿no? Busquemos San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 20. San Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Jesús, en aquel día. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El capítulo 14 es la noche anterior de la crucifixión. San Juan capítulo 13, 14, 15 y 16 son las palabras que habló a los discípulos la noche antes de ser capturado. Jesús, después de morir, resucitó y 40 días después ascendió, y 10 días después de ascender vino el Espíritu Santo. Y ese es el día que vino el Espíritu Santo a los discípulos. Por eso, en el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otro consolador es el Espíritu Santo.
Cuando viene el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad. Y el mundo no le recibe ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? También en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús dijo que se iba, los discípulos dijeron, ay Señor, si te vas, ¿qué haremos nosotros? Porque durante 3 años y medio hubo muchas dificultades y sufrimientos, y aunque los judíos querían matarle, como el Señor es el Hijo de Dios, entonces cuando tenemos el poder y el Señor mora con nosotros, no tememos nada. Pero si ahora te vas, Señor, ¿qué haremos? Jesús les dijo, no os preocupéis, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dijo que vendrá. Viene como el Espíritu Santo. Y esta palabra es igual para nosotros. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. Han trabajado mucho, ¿no? Pero estar al lado sería mejor o morar dentro de ellos sería mejor. ¿Eh? Ahora, después de que se vaya el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo. Cuando venga otra vez, ya no hace falta estar a su lado porque está dentro de mí. Señor, estás dentro de mí y yo dentro del Señor. Aquel día, el día que vino el Espíritu Santo, nosotros el día de salvación. Cuando recibimos la salvación, a la vez viene el Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis. Vosotros en mí y yo en vosotros. El Señor está en mí eternamente. Mientras vivo en este mundo, hasta el final está aquí. Cuando vayamos al cielo, veremos a ese Señor y viviremos con Él. El significado del nombre de Jesús es salvación. En San Mateo capítulo 1 dice, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es nuestra salvación. El propósito por el que nos ha salvado es para estar con nosotros. Desde el día que recibimos la salvación, el Señor está con nosotros. Hasta el fin del mundo. En San Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está en mí y entre nosotros. ¿No es algo asombroso? Aquel que es igual a Dios, creador de todo el universo, y más alto que los ángeles, y glorioso, pasó por lo alto de las estrellas y vino a este mundo bajo y miserable, concebido en cuerpo de una mujer, por obra del Espíritu Santo, y ha nacido en un pesebre. En un establo que huele mal, nació sobre un pesebre. ¿Verdad? El que es glorioso vivió 30 años como hijo de carpintero pobre, estando en Israel durante 3 años y medios, no tenía dónde recostar la cabeza. Y encontró un lugar donde recostar la cabeza. ¿Dónde? En mí. Desde ese puesto alto y glorioso, el Señor vino a este mundo bajo y miserable en un pesebre, concebido en un cuerpo de una virgen. Y ahora, ¿dónde está el Señor que creció como hijo de un carpintero pobre? Dentro de nosotros. Vino a salvarme y ahora, ¿dónde está? Dentro de mí. Dentro de este cuerpo sucio que estaba corrupto por el pecado y sucio como el pesebre.
en este cuerpo que pecaba, el Señor entró. ¿Por qué Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació en carne? ¿Por qué? Para darle el Espíritu Santo a los hombres nacidos de carne. Nosotros nacimos de carne y ahora somos nacidos de espíritu y el Señor mora en nosotros. Es un milagro asombroso. Lo hizo Dios. ¿Cómo podremos entender esto con nuestra cabeza? Pero es la verdad. Que el Señor esté dentro de mí es muy asombroso. Mejor que los discípulos que seguían a Jesús durante los 3 años y medio. Yo tengo al Señor dentro de mí. A donde vaya, el Señor está conmigo. Busquemos 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. El versículo 19 leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Este cuerpo, body. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Antes de recibir la salvación, solo pensamos que este cuerpo me lo han dado mis padres. Y no es incorrecto. Pero ahora el Señor, Jesús Salvador, la sangre que derramó en Gólgota, con esa sangre compró por precio mi cuerpo y mi espíritu. Con la sangre del Señor pagó todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo y mi espíritu. Mi espíritu lo compró con la sangre del Señor y mi cuerpo igual. Por eso dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿de quién es? Del Señor, no es vuestro. Ya no es ni de vuestros padres, ni vuestros, sino del Señor. El cual tenéis de Dios. Este cuerpo nos lo ha dejado. Este cuerpo es muy valioso, porque el Señor lo compró con su sangre y me lo ha dado, me lo ha dejado. El cual tenéis de Dios. Si vamos al Señor con este cuerpo, ya es un cuerpo en el que mora el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El templo de Dios. En el templo de Dios está Dios. Por eso el templo es la casa santa. Ahora, ¿dónde está Dios? Dentro de mí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué dijo esto? Porque en Corinto había santos que pecaban con este cuerpo. Cometieron fornicación. Oye, ¿sabes de quién es este cuerpo? ¿Qué es este cuerpo? Con este cuerpo que vive el Espíritu Santo, ¿pecas? ¿Sabes qué pasa cuando ensucias el templo? Lo dicen porque no saben qué es el templo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este cuerpo también es templo.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios. Ahora hay que vivir glorificando a Dios con este cuerpo. Si vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis, si vivimos o morimos, si trabajamos o si ganamos dinero, si nos casamos o si nos mudamos, todo para la gloria de Dios. Las cosas buenas son las que glorifican a Dios, y todo lo que no glorifica a Dios es pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos de pensar en esto. Ya no vivo como yo quiero, sino para la gloria de Dios, sin hacer las cosas que no le gustan a Dios, haciendo lo que alegra a Dios y distinguiendo la buena y perfecta voluntad de Dios. Y por más que quiera hacer algo que a Dios no le gusta, no debo hacerlo. Y lo que alegra a Dios, aunque me cueste, aunque no quiera hacerlo, debo hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dijo: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Cuando estemos ante el Señor, siendo salvos, hasta el día que estemos delante del Señor, vivamos bien o vivamos mal, ¿no? Vivir según la voluntad de Dios es el bien y el contrario es el mal. Alegrar al Señor es el bien y no alegrar al Señor es el mal. El criterio del bien y del mal de este mundo es totalmente diferente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como dice la palabra de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Si no obra por fe, también es pecado. Los cristianos no deben de venir solo a la iglesia y cantar alabanzas y dar un poco de ofrenda y decirle a Dios: hasta luego, nos vemos la semana que viene. Eso lo hacen mejor los musulmanes. Y los budistas también adoran mucho y ofrendan mucho y luego viven como quieren. Vienen a la iglesia, alaban y dicen dar culto. ¿Eso es el culto? ¿Vivir como quiere? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es vuestro culto racional. Nuestras palabras, nuestras acciones, la vida familiar, la vida en el trabajo, la vida social, la vida apta como hijo de Dios y la vida que glorifica a Dios. Eso es el sacrificio vivo y el culto racional. Llegar a tiempo a la iglesia y cantar alabanzas y orar, eso también es culto. Pero si después sales fuera y vives como quieres, la alabanza y la oración de antes son mentiras. ¿Lo saben? El sacrificio vivo no debe de terminar. La oración tampoco se termina en el amén. Si oras, hay que vivir según la oración. Si no, la oración es falsa. Este cuerpo es el templo y está el Señor ahí. Aunque no lo sepamos, está. Y decimos: Señor, hoy como estás cansado, mejor quédate en casa. Que yo voy a ir a un lugar, pero no te va a gustar mucho. Así que mejor quédate en casa. Me voy, ¿vale? Entonces Jesús, ¿qué dirá? Vale, ve con cuidado. Cuídate. ¿Nos dirá eso? Nos dirá: yo también voy. Vendrá con nosotros, porque no podemos separarlo.
Si vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El espíritu del Señor y mi espíritu son uno. ¿Y cómo lo vamos a separar? ¿Y a dónde va a ir con el Señor? ¿A la discoteca a bailar? ¿Van a ir por el mundo con los amigos malos? ¿A dónde van a ir junto con el Señor? Piénselo. No debemos ir donde no agrade al Señor, ni podemos decir cosas que no le gusten. La vida del cristiano es vivir como él quiere e ir a la iglesia. ¿Eso es la vida cristiana? No. Busquemos después de 1 Corintios, después de 2 Corintios en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Veamos el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos vivir siguiendo al espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En nosotros está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y debemos vivir siguiendo el Espíritu. ¿Y qué es vivir siguiendo el Espíritu? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu, nos hace entender. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu nos hace entender la voluntad de Dios y nos da el deseo de querer hacer la voluntad de Dios y nos da la fuerza para hacer la voluntad de Dios y nos ayuda a cumplirlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto quiere decir que ser guiados por el Espíritu de Dios es la verdadera prueba de que somos los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No significa que de esta forma nos hagamos los hijos de Dios, sino que es la prueba de que somos los hijos de Dios. El cuco pone sus huevos en otro nido. Si vemos el reino animal, los cucos, cuando otro pájaro deja un momento el nido, van rápido y ponen su huevo ahí. Y el pájaro del nido también pone su huevo, pero el cuco sale antes y como no ve muy bien, pues tira todos los huevos de alrededor. Lo han visto, ¿no? Pero el pájaro tonto, pensando que es su hijo, le da comida todo el rato, sin saber que sus hijos han caído y están muertos. Y después de poco tiempo el cuco crece y se hace más grande que el pájaro que le da comida, así de grande. Y el otro pájaro es así de pequeño, le alimenta continuamente, y después la madre cuco viene a ver si su hijo ha crecido bien, y cuando ya va a volar le llama cucu, cucu, y vuela y sigue a su madre. ¿Y el otro pájaro qué? Es divertido ver estas cosas. Ustedes, después de ser salvos, las ovejas del Señor siguen al Señor escuchando su voz, ¿saben? Cuando aprendemos la Biblia, entender la palabra de Dios es la voz del Señor. Y seguirle según esa palabra. El cuco escucha la voz de su madre y la sigue.
se va volando. Los salvos siguen la voz del Señor. No siguen a cualquiera o a un pastor famoso. A donde sea, sigo al Señor, junto al Señor. La voz del Señor. El Señor no se ve, pero podemos escuchar su palabra. Seguir esa palabra es seguir al Señor, ¿no? Eso es seguir al Espíritu. El Espíritu Santo, desde el día que somos salvos hasta que vayamos al reino de Dios, nos protege, nos cuida, nos cambia el corazón, nos hace entender la voluntad de Dios, nos ayuda a vivir según su voluntad y nos guía en la verdad. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. En nosotros está la unción del Espíritu, y esa unción nos enseña todo sobre Dios. Esa enseñanza es verdadera. Yo lo sé muy bien, que en nuestra iglesia está la enseñanza del Espíritu Santo. Nos enseña todo lo que necesitamos. Es verdadero y sin mentira. Puede que otro pastor diga cosas equivocadas, pero en lo que nosotros enseñamos, ¿hay algo incorrecto? No. Si lo hubiese, sería grave. La enseñanza del Espíritu Santo. Debemos obrar según esa enseñanza. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Obedecer a su palabra es vivir por el Señor. Y cuando venga el Señor, se revela si hemos vivido en el Señor siguiendo la palabra o no. Permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando nos pongamos delante del Señor, se verá si hemos vivido en el Señor y en su palabra o no. ¿Entienden? Por eso, debemos vivir en la enseñanza del Espíritu, en su palabra. Si después de escuchar y aprender, luego vive como quiere, eso no es vivir siguiendo el Espíritu. ¿Así es la vida del cristiano? El cristiano no vive así. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristeis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se preocupa, ¿saben? Cuando un hijo hace mal, la madre se preocupa y se entristece diciendo: ¿qué le pasará a mi hijo? El Espíritu Santo nos ama más que cualquier madre o padre y se preocupa y entristece cuando hacemos algo mal. En Salmos capítulo 78, versículo 40 dice: el pueblo de Israel, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. El Espíritu Santo tiene sabiduría, afecto y justicia. Conoce y enseña todo de Dios. Se alegra y se entristece y se preocupa. No es el poder de volar. Y nos hace saber la voluntad de Dios. Y nos ayuda en nuestras debilidades y ora por nosotros. El Espíritu Santo ora por nosotros. Es la personalidad perfecta que está dentro de mí. Y que la personalidad de Cristo se vaya formando gradualmente en mí. En Gálatas capítulo 4, versículo 19 pone: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Al igual que una madre se esfuerza en dar a luz un hijo y criarlo y educarlo para que crezca bien, pues igual el Espíritu Santo no solo nos hace entender la gracia de Dios y ser salvos, sino que nos transforma nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra vida para crecer en la fe,
Crecer es que la imagen de Cristo cada vez se va formando en nosotros. Nosotros debemos de formar esa persona apta para entrar en la gloria en nosotros, ¿vale? Y nos guía en la verdad. Y en Santiago capítulo 4, versículo 5 dice: ¿os pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que hace morar Dios en mí se pone celoso cuando amamos al mundo. Porque Dios es Dios celoso. Cuando su mujer amada ama a otra persona, ¿no? Hay un hombre que dice: muchos hombres aman a mi mujer y mi mujer también ama a esos hombres. Es magnífico, ¿no? Este está loco. El amor quiere conquistar. El amor no se puede compartir, ¿saben? Cuando un esposo y una esposa comparten ese amor, cometen adulterio. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Si amamos las cosas del mundo, mi Espíritu Santo se pone celoso. ¿Saben? Es una personalidad perfecta. Debemos de llevar bien al Señor. Es el que nos protege y guía hasta que entremos en el reino de Dios y viviremos con el Señor eternamente. Para eso nos ha salvado. ¿Entienden? No les he podido hablar ni la mitad sobre el Espíritu Santo. No es posible. Deben de seguir aprendiendo. Pero que el Señor mora en mí es seguro. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos ama y ora por nosotros. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espero que vivan siguiendo al Espíritu Santo. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, a nosotros que estábamos en pecados lejos de Dios, tuviste misericordia y nos salvaste y nos hiciste hijos de Dios. Nos diste la esperanza gloriosa de poder entrar en el eterno reino de Dios, y nos diste el amor de Dios, la gracia grande y admirable y el Espíritu Santo, y nos hiciste hijos de Dios, herederos de Dios, nos prometiste el reino de Dios y nos diste el Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por toda esta gracia. Te damos las gracias también por protegernos y guiarnos en la verdad a través del Espíritu Santo, lo que nos falta de vida. Ayúdanos para que no vivamos persiguiendo las cosas vanas ni los deseos carnales y que solamente vivamos siguiendo la santa voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.